Imaginemos que pudiéramos enseñar a una inteligencia artificial no solo recordar el camino más corto, sino a olvidar estratégicamente el ruido para simular el comportamiento humano, pues resulta que la clave de esto podría estar en una simple tabla de 2 filas. Es un concepto que de entrada suena casi filosófico. Totalmente. Y bueno, un saludo muy cordial para quienes nos acompañan hoy en esta exploración detallada. Yo estoy francamente encantada de estar aquí para analizar este tema, la verdad. Hoy tenemos una misión bastante intensa por delante. Sí, tela. Vamos a desentrañar un documento técnico fascinante firmado por Cyril Bertel, Gerard Duchamp y Khalaf Khattatneh. Se titula Tablas, semianillos memorizados y aplicaciones. Un título denso. Muy denso. Pero se adentra en el terreno de las estructuras algebraicas orientadas a crear bases de datos hipereficientes. A mí me resulta revelador ver cómo este modelo, que en papel parece pura abstracción matemática, termina impactando en la inteligencia artificial distribuida. Lo fascinante aquí es cómo una premisa matemática aparentemente tan básica puede tener ramificaciones tan profundas en la computación moderna. Exacto. Aunque desde ya adelanto que como analista soy bastante crítica y tendremos que preguntarnos si lo que vamos a discutir es verdaderamente una innovación disruptiva. O si es otra cosa. Claro, o simplemente un rediseño estilizado de conceptos que la comunidad matemática ya manejaba con soltura desde los años 70. Bueno, pues vale, vamos a desgranar esto desde la base. Venga. Para entender de qué estamos hablando antes de juzgarlo. En la sección 0 y la introducción de la 1, los autores definen la anatomía de esta tabla. Ajá. Es, en esencia, una matriz de solamente 2 filas. Solo 2, sí. La fila superior está llena de lo que llaman palabras, que provienen de un monoide libre. Que suena muy técnico, pero ahora lo bajaremos a tierra. Eso es. Estas palabras actúan como los índices. Y luego, la fila inferior contiene los valores o coeficientes asociados. Y el detalle crucial es que el orden de las columnas no importa nada. Nada en absoluto. Para visualizar esto con algo del día a día, imaginemos el menú de un restaurante hipereficiente. Me gusta esa analogía. La fila de arriba de nuestra tabla serían los nombres de los platos, una ensalada, una sopa. Nuestros índices o palabras. Exacto. Y la fila de abajo contendría los coeficientes, que podrían ser los precios, las calorías o el tiempo de preparación. Claro. Como comensales, nos da igual si la ensalada está en la primera columna o en la última. Lo vital es la asociación vertical entre ensalada y su valor numérico. Es una analogía ilustrativa, sí, pero precisamente por ser tan intuitiva, me obliga a plantear mi primera gran objeción metodológica a este documento. A ver, dispara. El propio documento admite que esta estructura generaliza los K-sets finitos que introdujo Eilenberg en 1974. Sí, lo mencionan. Entonces, si nos paramos a pensarlo, llamar a esto una nueva estructura de datos me parece una exageración de manual para vender la moto en un paper académico. Bueno, es el lenguaje que suelen usar, ¿no? Ya, pero cualquier persona que programe en Python o Java reconoce esto al instante como un diccionario de datos tradicional, un mapa de tipo clave-valor. Es el pan de cada día en informática. Ya te entiendo. Entonces, ¿por qué reinventar la rueda matemática para algo que los lenguajes de programación manejan de forma nativa desde hace décadas? Es una crítica válida. A primera vista parece que le han puesto un traje nuevo a un concepto clásico. Pero yo defiendo la postura del documento por un motivo. ¿Por cuál? Por la versatilidad de los coeficientes de la fila inferior. No estamos hablando de un simple diccionario donde guardas un número y ya está. Hombre, las tablas también almacenan datos pasivamente. Sí, pero el artículo dedica mucho esfuerzo a especificar que la verdadera potencia surge cuando aplicamos leyes matemáticas muy complejas sobre esos valores. Vale, te concedo que ahí intentan rizar el rizo. No es solo almacenar, es crear un ecosistema vivo donde esos datos operan bajo reglas rigurosas. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, y es cierto que el texto hace un esfuerzo notable, aquí listan una diversidad enorme de leyes matemáticas, en la escala de los reales positivos. Exacto. No se quedan en sumar y multiplicar. No. Mencionan extraer mínimos, máximos, introducen la ley logarítmica, las leyes de Holder para promediar penalizando extremos. Que eso es vital en estadística. Totalmente. Y también la suma desplazada y un concepto particular llamado producto complementado. Y ese producto complementado es una genialidad para la lógica difusa. A ver, explícalo para quienes nos escuchan. Es ideal para estabilizar rangos de probabilidad, para que siempre estén entre 0 y 1.
Pensemos en calcular el riesgo de llegar tarde. El típico ejemplo de las probabilidades solapadas. Eso es, si hay un 50% de probabilidad de lluvia y un 60% de que haya atasco, No puedes simplemente sumarlos y decir que hay un 110% de probabilidad de llegar tarde. sería matemáticamente absurdo. Completamente. Pues el producto complementado ajusta esos dos valores superpuestos de forma elegante para darnos una probabilidad combinada realista, por debajo del 100%. Algebraicamente es impecable, resuelve el problema de la probabilidad acotada muy limpiamente. Sí, Pero aquí es donde mi escepticismo vuelve a encenderse respecto a la aplicabilidad en el mundo real. por el tema del escalado. Por la complejidad computacional bruta. Analizan dos operaciones principales: el producto punto a punto y la composición tipo convolución. Vale. El punto a punto es trivial, pero la convolución requiere concatenar todos los lenguajes posibles. Es decir, pares de palabras que forman una nueva palabra. Emparejar cada palabra de la primera tabla con cada palabra de la segunda. Claro, si cruzas una tabla de 1000 palabras con otra de 1000, generas de golpe 1.000.000 de combinaciones. 1.000.000 de cálculos en una fracción de segundo. Si procesas esto en sistemas masivos, causarías un cuello de botella letal en la memoria RAM. Entiendo tu preocupación por el rendimiento. Es que el texto dice que es fácilmente implementable y de cálculo rápido. Me cuesta creerlo con la convolución de por medio. Pero fíjate en un detalle del diseño que teóricamente alivia el proceso. Hay una nota 1 en el texto que me parece brillante. Lo del elemento neutro. Exacto. En la composición punto a punto, la propia estructura crea automáticamente el elemento neutro sin intervención externa. La tabla vacía surge de forma natural. Sí, conectando con los magmas. A nivel de matemáticas puras, que emerja orgánicamente es una solución muy elegante, lo admito. Te ahorras programar excepciones manuales para manejar casos vacíos. Algebraicamente es una roca, sí. Aunque en un entorno industrial, depender de la gracia del álgebra, en lugar de tener el control explícito, a veces da dolores de cabeza al depurar código. Bueno, pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque hasta ahora hablábamos de estructuras estáticas. Sí, estábamos en el laboratorio. Pero la sección 1.2 responde a la gran pregunta. ¿Por qué obsesionarse con los semianillos? Y nos vamos al problema de las rutas. Directos al corazón del cálculo de pesos en grafos ponderados. Buscar el camino más corto o modelar autómatas. Para bajar el concepto a tierra, un grafo ponderado es una red de nodos interconectados, donde cada flecha tiene un coste o peso. Y los autores insisten en que los semianillos son la herramienta perfecta. Porque establecen dos reglas de oro inquebrantables: la multiplicación en serie a lo largo de un camino y la suma en paralelo si hay bifurcaciones. Vamos a usar una analogía para visualizarlo. Planificar un viaje en coche. Perfecto. Si vas de Madrid a Barcelona pero pasas por Zaragoza, vas en serie. Un tramo detrás de otro. Según esta regla, multiplicas o acumulas los costes de los peajes de esos dos tramos consecutivos. Y la adición en paralelo sería cuando el GPS te da dos rutas alternativas completamente distintas para llegar al mismo sitio. Una por la costa y otra por el interior. Son paralelas. No puedes ir por ambas a la vez. Ahí la regla dicta que sumas o comparas los pesos totales de esas opciones para decidir. Es una traducción muy limpia de la geografía a los números. Lo es. Pero de nuevo, soy crítica con cómo presentan esto. ¿Te refieres a los diagramas? Exactamente. Dedican muchísimo espacio a dibujar diagramas inmensos para demostrar la asociatividad, la conmutatividad y la distributividad. Ya, los axiomas. Conocimiento matemático básico de primer año de carrera. ¿Era realmente necesario ocupar tanto espacio en un paper de investigación para probar que el orden de los factores no altera el producto? Entiendo que se hace pesado de leer. Es que diluye el impacto de lo que sí es verdaderamente innovador en el documento. Puede parecer un exceso de formalismo, sí, pero creo que lo hacen porque van a llevar este andamiaje a terrenos muy impredecibles. Al azar. Exacto. Antes de meterse con algoritmos genéticos, la base matemática tiene que ser absolutamente hermética. Por eso introducen la masa total en la sección 1.3. La suma de la fila inferior completa. Y es vital para las condiciones estocásticas, cuando trabajamos con probabilidades. El control de la masa total es clave, sí. Te garantiza que tu inteligencia artificial no está inventando probabilidades mágicamente por encima del 100%. Y ese control matemático es el puente hacia la sección 2.1, que es donde verdaderamente exploramos aplicaciones reales. El semianillo memorizado. La primera gran aplicación del paper. El proceso de olvidar información en las tablas. Me encanta este concepto. Olvidar para aprender.
Es vital para resolver el problema del camino más corto. Imagina rastrear una red inmensamente saturada. Acumulas muchísima basura. Datos de rutas lentas. El semianillo memorizado usa operaciones para descartar los valores numéricos más altos. Se queda con el coste mínimo, pero conserva las direcciones. Guarda la memoria de la ruta que te llevó al éxito. Exacto. Limpia la memoria RAM del coste de los fracasos, pero guarda el mapa. Y esa capacidad de podar información nos permite dar el salto a la sección 2.2 con muchísima energía. La inteligencia artificial distribuida. Los sistemas multiagente. Aquí las tablas modelan el comportamiento de agentes autónomos. Ya no hablamos de kilómetros, sino de probabilidades de transición. La probabilidad de que un agente cambie su estado basándose en lo que percibe. Es como simular una bandada de pájaros o el tráfico de coches autónomos. Cada agente toma microdecisiones. Reaccionan a lo que tienen al lado. Y gracias a estas operaciones de tabla, puedes calcular cómo se forma la agregación, la organización emergente. Codificando esas reglas dentro de los semianillos memorizados. Y luego le metes algoritmos genéticos. Haces competir a las tablas, descartas las peores, mutas las mejores. Es como si las matemáticas cobraran vida. Esto plantea una pregunta importante, y debo lanzar mi última reserva. Adelante. Reconozco el inmenso valor de usar este semianillo memorizado para sistemas adaptativos complejos. Pero ¿le ves pegas? Mantengo una postura crítica sobre si en entornos del mundo real muy dinámicos, estas estructuras algebraicas puras pueden adaptarse lo suficientemente rápido. En comparación con el deep learning, dices. Frente a modelos de redes neuronales profundas más modernos. La calle está llena de ruido, es caótica. Depender de estructuras tan rígidas podría ser un enfoque demasiado frágil hoy en día. Es un debate interesantísimo sobre cómo debe evolucionar la IA. Sin duda. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Si repasamos sistemáticamente los puntos clave que hemos visto hoy, los índices arriba y los coeficientes abajo. Segundo, la distinción vital entre multiplicar en serie y sumar en paralelo para analizar rutas. Y tercero, el salto espectacular desde las matemáticas puras hasta la simulación de comportamientos emergentes mediante algoritmos genéticos. Ha sido un viaje denso, desde luego. Y para cerrar, me gustaría lanzar una última reflexión a nuestra audiencia, yendo un paso más allá del texto. ¿Te escuchamos? Si podemos modelar cómo los sistemas artificiales olvidan información irrelevante para encontrar el camino más eficiente, ¿hasta qué punto nuestras propias redes de toma de decisiones humanos están funcionando como un semianillo memorizado sin que nos demos cuenta? Madre mía, es un pensamiento muy provocador para despedirnos hoy. Queda ahí para darle una vuelta. Pues ha sido un inmenso placer. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración tan profunda y fascinante por las entrañas de las matemáticas aplicadas. Ha sido un placer. Os invitamos a seguir cuestionando el mundo de la información. Hasta la próxima.